Esperemos un par de minutos. Ok, alumnos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Al parecer no se va a conectar nadie más. Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla. Ok, parece que ya pueden visualizar la pantalla. Sí, Excelente. En clases anteriores hemos estado hablando de lo que eran los temas de la bioingeniería, la biotecnología, su relación, su importancia y cómo se ha aplicado en varios campos, como sería la agricultura. En este caso, vamos a continuar con el tema y sería en el campo de los animales. Por favor, Víctor, inicia la lectura. Claro que sí. La ingeniería genética en animales. La manipulación genética en animales tiene diversos enfoques. Entre estos están generar animales con enfermedades de intereses médicos humanos para investigaciones, aumentar el rendimiento en la producción del ganado, de la elaboración de fármacos, entre otros. Los animales que han llegado a producir mediante técnicas de ingeniería genética animal incluye a peces transgénicos. Son de fácil manipulación y han sido objeto de muchos estudios. Poseen fecundación externa, lo que permite que la modificación de sus huevos sea más accesible y que de ese modo, se pueda estudiar mejor las etapas de su desarrollo. Mamíferos. Los mamíferos más estudiados son los ratones modificados por ingeniería genética en laboratorios. Ratones co- knockout o co, a pesar de que estos ya poseen demasiadas mutaciones en su genoma, su uso es puramente científico. Ok, excelente, Víctor. Como pueden ver, aquí tenemos los casos que nos describe el libro, el pez cebrado transgénico, y en el caso del mamífero, el ratón. Por ejemplo, estos ratones, ¿en qué campos son utilizados? Varios ratones de esta especie, como ya han sufrido varias mutaciones y cambios, son utilizados para pruebas en la industria de los cosméticos, ya que como saben, para crear un tipo de cosmético que no afecte al consumidor y pues esté con todas sus regulaciones, tiene que ser experimentado, ser probado
en algún tipo pues de especie y lo probarían en estos roedores. Igualmente también hay ratones que son enviados para hacer ciertas pruebas en el espacio y pues también han sido manipulados genéticamente para poder resistir las condiciones del espacio. Como se ha mencionado, el texto muestra un caso que son los peces cebra, que son peces originarios de la India y Bangladesh. Actualmente están distribuidos a nivel mundial. El cuerpo de este pez es alargado, un poco aplanado y con presencia de una aleta dorsal. Son peces relativamente pequeños, alcanzan un máximo de 6 centímetros de longitud y su boca está para arriba, a pesar de que el color original de estos peces, de esta especie, va de plateado a dorado. Este presenta a lo largo de su cuerpo bandas azules entre lo que serían 5 a 9 franjas, lo que da su nombre característico de pez cebrado. Es una especie un poco costosa para los amantes que les gusta coleccionar o adquirir este tipo de especie. Tenemos la ingeniería genética en plantas. Torres, por favor, da inicio a la lectura. Actualmente existen más de 40 especies de plantas modificadas genéticamente o transgénicas, las que han conseguido tener características que no poseían, como ser resistente a enfermedades producidas por virus, a bacterias e incluso a insectos. También han desarrollado distintas mejoras por el aumento de calidad y de producción de un producto de interés comercial y agrícola, lo que refuerza su resistencia a diferentes factores ambientales. En los productos de interés humanos, como las plantas que dan fruto, la ingeniería genética, han ayudado de que tengan una maduración lenta y que lleguen al consumidor conservando su sabor, su color, olor y textura intactos. La biotecnología ha permitido el desarrollo de plantas transgénicas que tienen un alto potencial a nivel farmacológico, generando anticuerpos, hormonas y hasta proteínas. Ok, vamos a analizar las imágenes que tenemos en el libro de estas plantas genéticamente modificadas y vamos a emitir un criterio en base a este análisis. Por favor, Víctor, inicia. Lo que yo puedo dar sobre un resumen de la lectura y de lo que estoy viendo es que estos alimentos o plantas son como modificadas genéticamente para que como den más frutos o que soporten algunos más tipos de temperaturas o algo así, pero sin afectar directamente a la planta, como puede ser que tengan un olor podrido o una textura mala, no, sino que más bien conserva aquellas cosas que los hace parecer natural. Ok, excelente, Víctor. Tenemos una parte que nos menciona que se llama ingeniería biomédica. Este campo, o en caso esta ciencia, entra en lo que sería la ingeniería biomédica, que es muy común referirse a conceptos de medicina y biología. Es una mezcla de estas dos ramas de la ciencia. En esta rama se combina el diseño y la capacidad de resolver problemas para el mejoramiento de la salud humana. En ese modo se genera un diagnóstico y tiene como objetivo dar un tratamiento adecuado a los pacientes que aquellan o sufren algún tipo de enfermedad. Esta rama está debidamente a lo extenso y compleja que ha surgido como una disciplina en la cual se enfoca la gran parte de la comunidad científica a nivel mundial en la actualidad. ¿Por qué? Porque es una rama que tiene horizontes pocos explorados,
hay bastante que explorar con referente a este tipo de ciencias. Esta evolución interdisciplinaria dentro del campo de la biomedicina o biomédica consiste principalmente en la investigación y el desarrollo, por tanto, abarca un gran rango de subcampos, como se ha mencionado, y tenemos de igual manera varias imágenes. Por ejemplo, tenemos el ADN, cómo podemos modificar el ADN y pues crear prótesis también o curar alguna fractura en nuestro ADN. A su vez, también se menciona las aplicaciones que tiene esta disciplina, que incluyen el desarrollo de prótesis biocompatibles, la generación de dispositivos que ayuden a determinar un mejor diagnóstico y terapia del paciente, los que van desde dispositivos clínicos para microimplantes hasta equipos que ayuden a una mejor visualización de anomalías dentro del cuerpo, como serían las resonancias magnéticas y los encefalogramas, la realización de estudios de enfoque sobre el crecimiento de tejidos regenerativos y fármacos, productos biológicos de alto interés terapéutico. También tenemos un par de imágenes de lo que se menciona la ingeniería biomédica y cómo ayuda a curar el caso de la discapacidad humana. Tenemos a personas que les faltan algunos miembros de su cuerpo, por ejemplo, piernas o brazos o una mano nomás, y cómo se está utilizando esta ciencia para ayudarles a resolver este problema. Ok, alumnos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Para el día de mañana vamos a estudiar el siguiente tema, que es la biomimética. En base a lo que hemos analizado hoy día, alumnos, vamos a investigar. Les voy a dar 3 minutos. Si consideran poco tiempo, me avisan para extender un poco el tiempo. Y la investigación va a ser de manera breve. Vamos a buscar, en base a lo que hemos escuchado en la clase del día de hoy, algún caso que se haya presentado en el Ecuador, alguna planta que se haya modificado genéticamente en el Ecuador, o si Ecuador, alguna organización dentro del Ecuador esté produciendo algún tipo de prótesis inteligente. En el caso contrario, que no encuentren dentro de lo que sería Ecuador, pueden buscar a nivel internacional, pero enfóquense en Latinoamérica. Ok, alumnos, ¿están de acuerdo? Sí, pero Sí, más o menos resumida la pregunta, ¿cómo sería? Por ejemplo, en el caso de las plantas, la ingeniería, alguna planta que haya sido modificada genéticamente en el Ecuador, ¿ya? En el caso de la biomédica, la ingeniería biomédica, en que Ecuador esté implementando o esté creando alguna prótesis, ¿ya? Pueden elegir de los temas que hemos hablado uno y encontrar un avance que se haya hecho en Ecuador, como he mencionado, una prótesis, alguna planta, algún fertilizante, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, Víctor? No, licenciado, ya estoy investigando. Ok, excelente. Me confirman cuando hayan terminado de investigar. Ya encontré. Ok, excelente, Víctor. En Torres, base. Ah, no, ya, ya. esperemos, Víctor, a que termine Torres para hacerlo de una sola. ya terminé, profe. Ok, excelente. Entonces, por favor, inicia, Víctor. Bueno,
Ya investigué los dos. Vamos a empezar primero en el de la modificación de las plantas. En el país, en el país, la Escuela Politécnica del Litoral, o ESPOL, a través de su Centro de Investigación Biotecnologías del Ecuador, CIBE, ha trabajado en la modificación genética de la planta del banano para para dotarla de resistencia a la plaga de cigatoca negra y también como especies de banano biofortificadas para elevar su contenido de folato. Un ejemplo sería que, por ejemplo, en Ecuador ya se tiene 20 plantas modificadas genéticamente del banano. Sin embargo, estas modificaciones están en fase todavía de laboratorio, investigación, se podría decir. No están liberadas comercialmente todavía. Legalmente, la Constitución ecuatoriana declara al país libre de cultivo y semillas transgénicas. En el caso de las prótesis, encontré que un estudio publicó en 2024 titulado Diseño de prototipo para prótesis manufacturada con tecnología 3D en amputación transtibial, mostrando cómo en Ecuador se utiliza la impresión 3D y software de diseño, Autodesk Función 360 específicamente, para crear una prótesis personalizada para personas con amputación transtibial. Los autores de esto serían Veloz, Pastrano y Morales Fernández. Hicieron mm, valoraciones antropométricas del muñón. Utilizó el test de Daniels para evaluar fuerza muscular y luego diseñaron las prótesis ergo- teniendo en cuenta ergonomía y perfil del paciente. Ok, excelente, Víctor. Torres. En mi caso, yo investigué sobre las prótesis que se han elaborado en Ecuador. Las prótesis han elaborado en mayor parte en Bagura. Se ubica en la provincia de Bambura como actividades de la fabricación de estas prótesis y ortesis que servían para las personas con aquellas discapacidades, componiendo con donadores para reducir estos costos y personalmente a las personas que eran discapacitadas. Su misión incluyó brindar dispositivos accesibles para todas las personas y que sean de bajos recursos y poder aumentar la calidad de los prótesis, la atención, que las personas con discapacidad se puedan sentir seguras y puedan sentirse cómodas, tanto como su costo y la forma en la que eran las prótesis diseñadas a cada tamaño y dependiendo de la parte que faltaba. También está en Equaprótesis 3D, que fue ubicada en Guayaquil, en la provincia exactamente en Guayas, con una actividad de la prótesis que servía como mediante una impresión 3D que tomaban como foto de la persona donde faltaba el brazo o simplemente copiaban el brazo que sí tenían para poder hacer una réplica exacta para que no haya tanta la diferencia. También representaban un enfoque innovador como la tecnología del 3D en un campo de la prótesis que permitía lo que era la personalización y menores costos. También estaba prótesis de Ortiz y diseños de Prodis, que está ubicado en Quito, en la provincia de Pichincha, que prácticamente esta fábrica se dedica a hacer las prótesis y ya lleva bastante tiempo, ya que lleva del 2002, ya que muestra que aquellas empresas locales están operando en sectores de todo el Ecuador, con envíos hasta varias partes del Ecuador, que va como de capacidad, haciendo que su trabajo sea una necesidad para las personas que necesitan los tratamientos y a la vez sean
accesibles, con menores costos, la tecnología bastante avanzada que llegaba hasta sus ubicaciones y sobre todo que pudieran las personas tener ese recurso que necesitaban. Y en las plantas encontré que en un estudio que se hizo en una universidad, se ve habían hecho como una alteración que modificaban mediante la ingeniería genética y la edición para mejorar la resistencia a plantas y árboles que tuvieran más resistencia a esas plagas y no se tuvieran que dañar o verse afectados por aquellos que eran agricultores. También la forma en la que se comercializaba, las restricciones legales, sobre todo los transgénicos, alimentos como el arroz, el maíz, fueron mejorados para que tengan mejor calidad nutricional y a la vez que se pueda aumentar la producción sin pérdidas. Ok, excelente, Torres, Víctor. Pero ustedes han investigado con respecto a si estos avances han podido lograr, pues no, en el caso de los miembros de las prótesis artificiales y tecnológicas, si han podido lograr el hecho de omitir en los pacientes que utilizan este tipo de prótesis el síndrome del miembro fantasma. Víctor, ¿pudiste encontrar con respecto a a esta área o todavía no han podido superar esta barrera? Ya. Pude encontrar algunos efectos o desafíos que tiene esta prótesis. Por ejemplo, la irritación o lesiones en la piel, que la prótesis no se ajusta bien o no se usa con los materiales adecuados, que puede causar ro- rosaduras o heridas. También la necesidad de mantenimiento, por ejemplo, las piezas impresas en 3D pueden desgastarse o romperse más rápido si no se revisan periódicamente. Y también me sale algo de adaptación física y emocional que requiere fisioterapia, ejercicios y apoyo psicológico para aprender a caminar y moverse correctamente. Entonces, con lo último, yo creo que puede ser que disminuya un poco ese sentimiento o ese sentir del miembro fantasma. Ok, Víctor, excelente. Torres, ¿pudiste encontrar o si ya pudieron superar los científicos a nivel internacional o ecuatoriano esta barrera que sería el síndrome del miembro fantasma? Sí, dicen que para poder tratar ese miembro fantasma, la mayor parte de los pacientes muestran algo psicológico. Hay personas que sienten como si su mano estuviera, pero en realidad no la tienen. Es algo que se debe tomar en cuenta y tener en terapias, ya sean físicas o eléctricas, que está internacionalmente en una campaña que se llama TENS, con la fisioterapia, como ajustes, uso funcional de las prótesis que ayuda a reducir esa sensación, a mejorar la adaptación. También trata las causas locales como un dolor, un muñón o una neurona. También medicamentos, el manejo de farmacología, analgésicos comunes, antidepresivos, en algunos casos es opiáceos, otras cosas que son como que tratan de la neurona, de la variable, de los síntomas, tratamientos que son como a veces de emergencia, que han hecho estudios que exploran esta sustancia como la psilocibina, que trata con esos pacientes que tienen esos traumas experimentales con resultados de preliminar y poder
hacer que esa persona pueda sentirse cómoda, que se pueda ajustar a sus prótesis, a esa terapia, que pueda mover la prótesis, porque en algunos casos estos procesos no son rápidos, sino que son lentos y que la terapia no es tan estándar porque cada uno necesita una personalización, una investigación, una supervisión y también incorporan al espejo para que sus pacientes puedan verse el cambio que han tenido y puedan sentirse mejores consigo mismos. Ok, excelente Torres, excelente Víctor. De hecho, una barrera impuesta en este campo, que serían las prótesis artificiales, o la principal es el síndrome del miembro fantasma, porque a la mayoría de usuarios que utilizan este tipo de prótesis presentan dolores, presentan traumas psicológicos porque todavía su cerebro percibe el miembro que les falta. Pero el hecho es que el miembro ya fue amputado y no se encuentra en su lugar original, pero estas personas siguen sintiendo como que como que el miembro no fuese amputado y sigue conectado a su cuerpo. Entonces, algunos tratamientos incluyen presentar el miembro que les falta sobre la superficie de un espejo y con eso menguaría lo que es el dolor psicológico. Ok, alumnos, vamos a revisar el cuestionario. ¿Han revisado el cuestionario, alumnos? Víctor Torres, ¿ya han revisado, ya han estudiado con el cuestionario? Sí, Sí. profe. Ok, excelente. Recuerden que para el examen van a salir las preguntas y no el literal. Como ya saben, el literal cambia de manera aleatoria y exactamente ya saben la cantidad de preguntas que va a salir para el examen y va a ser escogido de manera aleatoria. Así que es importante que estudien, repasen bien el cuestionario y aprendan lo más posible en el tiempo que tienen. Como me han confirmado que han estudiado y ya saben del cuestionario, vamos a explicar la tarea y con ello podemos dar por finalizada la clase del día de hoy. La tarea en clase, ya saben, cuenta de 3 preguntas que están hechas a base de conocimiento que se explica y se socializa en clase. Las 3 preguntas son las siguientes, las que están viendo en este momento. Me confirman si tienen alguna duda. Ninguna. Ninguno. Ok, excelente. Pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Tienen que realizar aquí una investigación sobre un avance reciente en el campo de la ingeniería biomédica que haya mejorado la calidad de vida de las personas. Como ya se ha hablado, un caso serían las prótesis artificiales, pero un avance reciente, 2025, 2024 hasta el 2023, que no sea un avance del 2002, del 2010, porque esos avances ya han quedado rezagados con el paso evolutivo que está dando la tecnología en la actualidad. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad, alumnos? No. No. Ok, excelente. Entonces, eso sería todo con respecto al tema. ¿Qué les pareció, alumnos, el tema el día de hoy? A mí me pareció un tema muy interesante, la verdad, de aprender, de cómo es, ya, ¿cómo era? De cómo la ingeniería en sí ha cambiado, la ingeniería genética ha cambiado lo que es en el ámbito de las plantas, los animales o hasta en la la biomedicina. Por ejemplo, me pareció muy interesante esto lo de los animales. Yo sí sabía que estos productos de maquillaje sí se usaban en animales, pero específicamente no sabían que eran en estas dos especies de ratones, ni tampoco en los peces cebra, así como también
en el ámbito de la naturaleza, lo que son las plantas, de las modificaciones genéticas para que, por ejemplo, lo que yo mencioné sobre la planta del banano, que no se infecte por esta plaga, por ejemplo, me pareció muy interesante, ya que si esta planta se llega a comercializar primero, ahorraría, por ejemplo, un problema, que cuál sería el de la compra de estos, para matar, vamos a decir, eliminar estas plagas. Y no solo eso, sino que también podrían ser comestibles y no dañarían, pero por ahora todavía sigue en fase de investigación. Todavía no se ha confirmado que podrían ser, todavía podrían ser consumidos, como también en el ámbito de de la, de la medicina, sobre las amputaciones, sobre las partes que le faltan y también sobre lo que mencionamos que fue el síndrome del miembro muerto, que aunque tengan estas prótesis, todavía sigan sintiendo algún tipo de dolor ahí. Eso es lo que me llamó más la atención. Ok, excelente, Víctor. El hecho es que sí, Ecuador tiene avances en estos campos. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería genética en animales, el primer caso presentado fue la clonación de una oveja llamada Dolly, pues se pudo crear un clon exacto de una oveja y fue un hito histórico ya que fue el primer animal clonado y que pudo vivir pues como cualquier otro animal, ya que anteriormente la clonación del animal o el animal clonado fallecía a los pocos días, ya que no compartían similitudes con el original. A base de ese hecho se va revolucionando, va evolucionando, va evolucionando hasta pues la actualidad en la que podemos alterar y modificar genéticamente a las plantas para poder combatir las plagas, por ejemplo, la merma, en el caso del plátano, que pues está afectando también grandes cultivos en el Ecuador en la actualidad y otros tipos de plagas. Torres, ¿qué te pareció la clase del día de hoy? A mí me pareció también llamativa, ya que sobre la ingeniería de las plantas sí he sabido que hacen a veces injertos, por ejemplo, las flores. He entendido que para sacar, por ejemplo, un color rosadito, tienen que implantar una mitad de una flor que sea blanca con la raíz de otra que sea como roja, para que con el tiempo se pueda formar lo que es una rosa de color rosada. Y me pareció interesante que también hagan esto con las que son frutas, que también las vayan implementando para tener la misma textura, el color, hasta un sabor un poco más agradable y sobre todo que tenga más vitaminas de la que normalmente una tiene y sobre todo cómo la ingeniería de biomédica puede hacer que las personas puedan tener de nuevo esas partes que ya no están y puedan combatir contra el miembro fantasma y que puedan quitar ese trauma que tanto han tenido por un accidente o una enfermedad. Y también como en Ecuador tienen varios lugares donde te proporcionan personalizada esa prótesis y con bajo costo, un poco más accesible y hasta que lo puedan enviar hasta tu propio país, si es que no eres de ahí. También me pareció interesante saber sobre la oveja, de que había sido clonada y que sobrevivió bastante años y que fue un hecho histórico al ser la primer experimento en sobrevivir. Ok, excelente, Torres. Alumnos, damos por finalizada la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Tengan una linda tarde.